Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Más allá del crimen, y el episodio de hoy ha sido una recomendación de Dimecres, un seguidor de YouTube que me ha sugerido este tema y bueno, había escuchado un poquito, la verdad es que investigando da para muchísimo este caso, así que muchas gracias Dimecres por la sugerencia y hoy no me voy a enrollar mucho. En 1957 la policía de Plainfield, en Wisconsin, se encontraba buscando el cuerpo de una vecina, Bernice. Todas las pistas apuntaban a que podía estar en la granja de un vecino. Cuando se acercaron hasta allí se encontraron horripilados el cuerpo de esta mujer colgado boca abajo, sin cabeza y abierta de par en par. Este sería tan solo uno de los muchísimos hallazgos de los que os hablaré más adelante. Hoy vengo a contaros la historia de Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Como siempre, bienvenidos a Más allá del crimen. Mi nombre es Susana García. Comenzamos. Para entender parte de esta historia nos tenemos que remontar a 1878, cuando Augusta nace en Alemania. Augusta vive en una familia con un padre bastante autoritario, muy conservador, y le mete bastante caña a Augusta. Sí que es verdad que ella mantiene una relación bastante más directa con el padre y pues acaba quizá heredando un poco parte del carácter del padre y sobre todo de esa mentalidad y de ese fanatismo por la religión. Augusta conoce a George y se casan en 1900. La relación no va muy bien. Él es un alcohólico, ella es muy controladora, es ultra religiosa, cree que las mujeres son prostitutas todas, los hombres son, que están todos pensando en el pecado. Al final los hombres son los que piensan en el pecado, las mujeres son las que provocan, una cosa y otra, los hombres y mujeres son todos lo peor. No tolera el alcohol, por lo tanto no aguanta mucho a su marido, tampoco entiende lo de tener relaciones si no es solo para concebir un hijo y llegados a este punto poco había mucho más en la relación. Ella, al ser muy controladora, le humillaba bastante. El hombre igual para olvidar lo único que hacía era beber y sí que cuando se pasaba de la raya con la bebida le daba un poco a Augusta. Viendo que la relación no avanza y como Augusta es de las que si se casan tiene que casarse hasta el final, cree que a lo mejor teniendo un hijo la situación en su matrimonio se va a solucionar. Ya sabemos todos que eso no soluciona nada, pero en su cabeza estaba que sí. Así que hace un esfuerzo y mantiene relaciones con su marido y es así como se queda embarazada y en 1901 da a luz a su primer hijo varón, que se llama Henry. Evidentemente el nacimiento de un hijo no hace que la relación avance y Augusta lo que decide es montar una pequeña tienda donde poner a su marido a trabajar y ella encargarse del niño. Llega un momento, unos años después, que Augusta, viendo que tampoco se soluciona nada, cree que teniendo una niña, todo puede cambiar. Y en 1906 da a luz a su segundo varón, Edward. No había sido una niña, había sido un niño. Y Augusta lo llevaba un poquito mal, estaba frustrada y seguía siendo una mujer un poco amargada dentro de lo que era su creencia de lo que era la vida y las relaciones. Según los niños iban haciendo un poquito más mayores, Augusta pensó que La Crosse, donde vivían en Wisconsin, era un pueblo donde podían los niños tener muy fácil acceso al pecado y pensó que lo mejor era trasladarse a otra ciudad, también en Wisconsin, que se llama Plainfield. Allí se trasladan a una granja en un terreno gigante. La granja era como muy de estilo 1800, muy grande, un poco siniestra, no tenía luz y allí se marcharon a vivir. Ella lo que quería era, ya os he dicho, mantener a los hijos un poco alejados del pecado y de todo eso, pero
En un momento dado se vio obligada a llevar a los niños al colegio, aunque ella no estaba muy por la labor, pues tuvo que escolarizarlos y era el único momento que Henry y Edward salían de la casa. Tenían totalmente prohibido tener amigos y hablar con nadie porque, bueno, las mujeres son todas unas golfas y los hombres son todos unos pecadores. Así que creía que si sus hijos se relacionaban con cualquier persona, eso iba a ser fatal para ellos. Todos los días rezaba con ellos, les leía la Biblia, les enseñaba el buen camino y así es como un poco como vivían. No tenían electricidad, la casa, pues imaginaros, fría, oscura, alejada, siniestra, ya de por sí daba un poco de yuyu la casa. Y con esta madre, el padre seguía siendo un alcohólico, el hombre. Sí que dicen los vecinos que el padre era un hombre muy afable cuando no bebía y bueno, pues que allí se empezó a dedicar pues a temas de carpintería porque tuvieron que dejar el negocio y era un hombre pues quizá que se relacionaba un poco más. La mujer vivía en la granja con los hijos y salvo que estos fueran al colegio, ya os digo que los niños no salían de casa. La mujer decoraba la casa, compraba muebles, pero luego no les dejaba, por ejemplo, si compraba un sofá, no les dejaba sentarse en el sofá. Les tenía a todos súper controlados y según se fueron haciendo más mayores, sí que es verdad que los hijos tiraron por vías distintas. Mientras Henry, a escondidas de su madre, mantenía amigos, era un chico que se relacionaba más, entendía que la educación de su madre no era la del todo correcta, ya empezaba a tener su propio criterio y no estaba de acuerdo con la educación de la madre. Por su lado, Edward era como, digamos, el niño más... no mal... Bueno, es que... ¿Cómo decir la palabra? Era al que más caña le metían, no valía para nada, era un inútil y empezó a tener una relación como muy de dependencia de la madre. Solo lo que le decía la madre era lo que valía. La relación entre ellos llegó a ser un poco... por usar un término un poco correcto, sería... no era natural y Henry veía que la relación de su hermano con su madre no era nada natural. En 1940 su padre George fallece, pues bueno, a consecuencia un poco de su tema de adicción al alcohol y es así como se queda Augusta con los dos niños que ya son bastante mayores. Henry tenía 39 años y Edward tenía 34. Un par de años después, Henry, como yo ya os he mencionado, que no está muy de acuerdo con la educación de la madre, conoce a una chica que estaba divorciada, con hijos, y bueno, os podéis imaginar lo que suponía esto para la madre, que todas las mujeres eran unas pecadoras y no se podían mantener relaciones a no ser que fueran en el matrimonio y solo para tener hijos. Henry seguía diciéndole a Ed que la relación que tenía con su madre no era natural y que su madre no era tan buena como la pintaban. Y Henry decide dejar a su madre y a su hermano y ya con 42 se va a vivir con su novia. Henry seguía ayudando en la granja a su familia y en 1944 Ed le propuso a su hermano quemar unos rastrojos allí en la granja y se desató un incendio. Ed y Henry se separaron para ver si podían hacerse con el fuego. Ed fue a buscar ayuda y cuando llegaron los bomberos y la policía, lo que descubrieron era el cuerpo de Henry que había fallecido tirado en el suelo. No se hizo ninguna autopsia y la causa del fallecimiento la determinaron que fue, pues, o bien el humo, la inhalación del humo del incendio o que le había dado un infarto. Sí que es cierto que estaba boca abajo y tenía un fuerte golpe en la cabeza, pero como no se había hecho autopsia, determinaron que el golpe en la cabeza pudo ser tras caer pues rendido al suelo. Aquí es cuando las cosas se empiezan a torcer, aunque si bien no está claro quién mató a Henry o cómo falleció Henry, después os explicaré porque puede que Ed tuviera algo de culpa. Durante el funeral de Henry, Ed hizo comentarios bastante desagradables acerca de su hermano. Esta muerte de Henry es bastante sospechosa, porque como ya os digo, no se hizo autopsia y las causas del fallecimiento, bueno, pues fueron las que fueron y ahí se quedó este caso. Poco tiempo después, y lo que dicen algunos es que a consecuencia de la muerte de su hijo, al que quería mucho, esta mujer pues le da un derrame cerebral. Está un tiempo ingresada en el hospital y su hijo Ed, que no hace otra vida más que estar con su madre porque solo habla con su madre, no se separa de ella, la cuida y cuando le dan el alta pues la lleva a casa. Un día, yendo al pueblo a comprar, la madre y Ed pues ven una escena un poco desagradable, grotesca y asquerosa.
Encuentran a un vecino pegando a un cachorrito, a un perrito, y de dentro de la casa, pues como el perrito estaba gritando, dentro de la casa salió la novia de este señor, gritándole que qué hacía, cogiendo al perrito, bueno, al perrito lo mató y esta mujer se quedó gritando. Claro, Augusta y Ed vieron la escena y Augusta se quedó totalmente traumatizada, pero no se quedó traumatizada porque el hombre hubiera matado al cachorrito delante de ella, y perdonad que me ría, es que esta mujer lo único que pensaba es que este hombre vivía en pecado, no estaba casado, estaba viviendo con una novia y eso a ella le hervía la sangre. Y tal fue el trauma que se cogió que poco tiempo después le volvió a dar otro derrame cerebral y en diciembre de 1945 Augusta falleció. Os podéis imaginar la situación de Ed, su padre ya había muerto, su hermano había muerto entre comillas y su madre pues ya había fallecido. Ed se queda solo en la granja, sin luz, sin amigos, y empieza pues a interesarse, pues siempre le había gustado la lectura, pero empieza a fascinarse por el tema de la anatomía femenina, ya que su madre, pues bueno, pues como todas las mujeres eran lo que eran y él tenía prohibido masturbarse porque esta mujer era así, masturbarse también era un pecado. Este chico lo único que tenía era un poco de atracción, o sea, lo único que sabía de las mujeres y la única atracción que podía sentir hacia una mujer había sido por su madre, de ahí lo innatural de la relación. Entonces, bueno, se empieza a fascinar un poco con el tema de la pornografía, lee mucho sobre unas asesinas en serie, una nazi que luego fue llevada a prisión, y se empieza a interesar pues por el canibalismo, el true crime y este tipo de cosas. Cuando iba al pueblo, lo poco que hacía era ir a las tiendas a lo mejor a comprar, y de vez en cuando, pues como su madre ya no estaba, se iba a tomar una cerveza al bar. Era una persona un tanto rara, en el pueblo le reconocían como raro. Había gente que le parecía un poco siniestro. Muchas chicas, mujeres, se sentían ofendidas por la manera en la que miraba, y otra gente pues le tenía como el vecino majo del pueblo que vive solo, pobrecito, que ha muerto la madre, y se dedicaba pues a hacer chapuzas en el pueblo, pues lo típico, arreglar un portón, cualquier tipo de cosa que necesitaran en cualquier casa, y también le gustaban mucho los niños y hacía de niñero también para cuidar a estos chavales. Una noche un vecino invitó a Ed a su casa a cenar y con su familia, y allí que apareció su prima. Esta prima se sintió súper incómoda toda la noche porque Ed no dejaba de mirarla de una manera súper extraña y bastante como desafiante. Las que somos chicas ya sabéis, y los hombres pues os podéis imaginar. Esta chica desapareció de la casa, cenó, se fue y dijo no quiero saber nada. Y en mitad de la noche, cuando ya se habían ido todos a dormir, se presentó Ed en casa de la familia donde había cenado, y se metió en la habitación del hijo para decirle que dónde vivía esta señora. Hechos que nunca se denunciaron, pero que constan como este tipo de cosas que hacía Ed. Se había empezado a interesar por las mujeres, había estado muy reprimido y quería un poco salir de su burbuja. También dicen que se sentía un poco mujer. La historia es un poco rara, iremos más hacia allá al final. Y seguimos con la historia. Ed se olvida totalmente de la granja es un desastre, la casa está asquerosa, no limpia, no recoge, tiene un poco síndrome de Diógenes, no se duchaba, daba un poquito de asco todo, la verdad. En este punto a Ed ya si no se le había ido la olla ya con la madre que tenía, pues se le fue un poquito del todo. Viendo que echaba mucho de menos a su madre y que no podía estar sin ella, pues pensó, ¿cómo lo hago? Pues la voy a desenterrar. La voy a desenterrar y me la llevo a casa y la tengo conmigo. Cuando Ed fue al cementerio a desenterrar el cuerpo de su madre, no pudo. Parece ser que algunas de las tumbas, depende de dónde estuvieran situadas en el cementerio, debido a los movimientos de tierra que se podían ocasionar, pues estaban enterrados de cierta manera que era como bastante más difícil acceder a ellos. Tenía como una especie de protección, así que Ed no pudo acceder al cuerpo de su madre, no se la pudo llevar a su casa, y pensó, bueno, pues si no es el cuerpo de mi madre, pues será el cuerpo de otra persona. Y así es como muchas noches
se escapaba a, bueno, pues a cualquiera de los 3 cementerios que había en la ciudad a desenterrar cuerpos. Se enteraba por los periódicos cuando había muerto una chica o una mujer, y pocos días después lo que hacía era desenterrarlas. Había veces que se llevaba los cuerpos enteros y otras veces se llevaba partes de ellos. Según Ed admitió más adelante, fue como unas 40 veces, pero se creen que fue bastantes más. Así que os podéis hacer una idea de todo lo que había en su casa. En 1947, una niña de 8 años, llamada Georgia, iba de camino al cole cuando desapareció misteriosamente. 2 cazadores de renos, Travis y Ray, también desaparecieron misteriosamente de la zona. Esto fue en 1952 y en 1953 desapareció Evelyn, una chica de 15 años que trabajaba como niñera mientras cuidaba a un niño. Estas 3 desapariciones, por más que investigó la policía, no tuvieron más datos, no supieron nada y los casos pues se quedaron sin resolver. Y llegamos a 1954, año en que se empiezan a torcer un poquito más las cosas. Cerca de la casa de Ed y muy cerca del pueblo había un bar regentado por una mujer que se llamaba Mary Hogan. Mary era inmigrante, tenía 54 años y se la conocía por... Era muy mal hablada, era una mujer que no tenía filtros y soltaba las cosas pues así como le venía a la cabeza. Para Ed lo que fue encontrarse con una mujer así, que era pues el pecado hecho persona. A Mary se la conocía como Bloody Mary. Había tenido una niña, había estado casada en 3 ocasiones y la niña fue adoptada por su prima y su marido. Y bueno, allí vivía Mary Hogan y tenía su bar, pues ya os digo, donde se reunían los cazadores, y ella pues muy estilo masculino, pues hablaba con ellos, soltaba pues las típicas burradas pues en grupo masculino, y eso a Ed le chocaba bastante. Una noche Ed esperó a la puerta del bar mientras observaba cómo los clientes se iban marchando. Cuando Mary se quedó sola, Ed entró en el bar. La mujer le dijo que el bar estaba cerrado y a él pues le dio un poco igual. Entró, sacó una pistola y le pegó un tiro, y allí que se la cargó. Arrastró el cuerpo hasta fuera del bar, puso su cuerpo en un trineo y se la llevó en trineo hasta su casa. Al día siguiente, cuando un hombre paró en el bar para comprarle un helado a su hija, enseguida que entró pues notó que estaba todo muy raro. Las sillas no estaban recogidas, la mujer no estaba por ningún sitio y había sangre. Así que llamó corriendo a la policía. La policía llegó a la zona, investigaron, intentaron tirar de todos lados, pero no encontraron ninguna pista. Y vosotros diréis, ¿y habrá un rastro de sangre? Sacas un cuerpo de un bar. Bueno, pues no encontraron a esta mujer, no supieron dónde estaba, no consiguieron vincular a Ed con este caso, porque ya os digo que aunque Ed era el raro del pueblo, pues tampoco nadie se hubiera imaginado que podía haber matado a Mary. Sí que es verdad que la gente se preguntaba ¿dónde está Mary? ¿Dónde está Mary? Y Ed muchas veces contestaba, pero que no preguntéis dónde está, si está en mi casa. Claro, la gente se lo tomaba a coña, pero Ed pues no estaba de broma, la verdad. Así que este caso pues se quedó sin solucionar y pasaron 3 años. En 1957 Ed decidió que ya era hora de volver a atacar de nuevo, y así es como se fue a una tienda que había en Plainfield que se llamaba Warden's. La propietaria era una mujer que se llamaba Bernice Warden. Era una mujer de 58 años, tenía varios hijos, uno de ellos policía, y a esta mujer él le había pedido ir a patinar o que le acompañara a patinar algún día. Es verdad que en el pueblo había poca cosa, pero tenían una pista de patinaje. Esa mujer nunca accedió y bueno, pues este día por la tarde se acercó Ed a su tienda preguntando que cuánto costaba un anticongelante y que iría al día siguiente y se pasaría por él. Bernice tomó nota del pedido y bueno, pues apuntó que Ed iría al día siguiente a comprar el anticongelante. Y a la mañana siguiente Ed se fue a la tienda y según entró, aquí no me queda del todo claro si sacó él una pistola o, como en esta tienda había de todo, le pidió una pistola, que también he oído esa versión, a la mujer, y cuando metió una bala pues para probar a ver tal, le pegó un tiro. El caso es que la mujer allí se quedó y llevó su cuerpo hasta la parte de atrás, lo metió en su furgoneta
y se fue a su granja con el cuerpo. Ese día era día de caza en Plainfield. La gente cazaba básicamente por mantenerse, porque un reno, pues imagínate lo que le podía dar para una familia. Y ese día era día de caza. Cuando su hijo policía volvía de caza, se pasó por la tienda de su madre y estaba cerrada. La gente, que ya estaba revolucionada porque no sabían dónde estaba Bernice, era una señora muy puntual, abría siempre a la misma hora, no sabían nada, la tienda estaba cerrada, la había cerrado Ed. Cuando entró el hijo, pues lo que se encontró es lo mismo que en el caso de Mary, sangre en el suelo y una bala. Pero en esta ocasión el hijo policía fue un poco más listo y miró en el cuaderno de notas de su madre a ver cuáles habían sido los últimos pedidos. El último pedido había sido de Edward. Edward se encontraba cenando esa noche con unos vecinos o estaba fuera cenando. Cuando la policía le ve cenando, pues se acercan para preguntarle si sabe dónde está Bernice y él dice que no tiene ni idea, pero la policía no se lo creen mucho y van hasta su granja. Como Ed no tenía luz en la granja, entran dentro con su linterna. La casa daba un poquito de entre miedo y asco, ya os digo, al no tener luz, un sitio muy frío, pues claro, con las linternas iban intentando ver si encontraban algo, un poco siniestro todo también, y en un momento dado un policía pues nota un golpe aquí en el hombro. Cuando mira, horrorizado, se encuentra el cuerpo de Bernice colgado de los pies boca abajo, sin cabeza, y estaba abierta desde el pubis hasta el cuello. Todos los órganos habían sido sacados y claro, cuando este policía se encuentra el cuerpo de Bernice, grita, los policías que van lo ven, empiezan a vomitar, salen de la casa, detienen a Ed y al día siguiente la policía decide ir otra vez a la casa a ver pues qué pasa con Bernice y qué ha pasado allí. Cuando llegan a la casa encuentran todo hecho un desastre, basura acumulada, latas de comida, era todo nauseabundo. Todas las estancias de la casa estaban llenas de mierda, menos una habitación que tenía solo una mecedora que era de su madre. Empiezan a buscar, empiezan a mirar y en una bolsa que abre un policía lo que se encuentra es... Bueno, a partir de aquí vienen un poco de cosas un tanto desagradables y no os voy a poner mucha foto, podéis mirar en Google porque realmente es asqueroso, así que los que seáis un poco sensibles, estéis comiendo, cenando o no queráis simplemente escuchar esto, os lo podéis saltar unos minutitos y mejor para todos. Lo que se encuentra este policía dentro de la bolsa es la cara de Mary Hogan. Ed le había arrancado la piel y se había hecho una máscara con ella y la tenía guardada en una bolsa, pero no solo tenía la cara de Mary Hogan guardada en la bolsa, sino que tenía muchas más máscaras colgadas por la casa. Tenía una caja debajo de su cama llena de vulvas, otra caja llena de uñas, había una silla, varias sillas hechas con piel humana, había una lámpara la campana, que no sé si se llama campana, pero esto de la lámpara también estaba hecha con piel humana, había leggings hechos de piel de piernas, había guantes hechas con las pieles de las manos. En su habitación encontraron aparte de su cama había como una especie de estufilla, supongo que para calentarse, y donde Ed cocinaba los órganos que sacaba de los cuerpos que abría. Encontraron también un cinturón hecho con pezones de mujer y un collar hecho con lenguas. Tenía al lado de la persiana como una especie de decoración que era una boca humana. Había también un corsé hecho también con partes humanas. Ed lo que estaba intentando hacer, o lo que parecía que estaba intentando hacer, era, pues, como no se había podido llevar el cuerpo de su madre, pues bueno, pues vamos a reproducirla. Pues una mano por aquí, una mascarita por allá, y lo más asqueroso de todo es que él se ponía todo, se vestía de su madre. Entonces, aquí, a ver, yo entiendo que este hombre tuviera una psicopatía, de verdad no soy psiquiatra y no quiero diagnosticar a nadie, luego os contaré las distintas teorías que hay, pero
Entre que estaba obsesionado con la madre, no se sabe si medio enamorado, quería traerla de vuelta, tampoco se sabe si quería ser mujer y se quería pues un poco vestir de ella. O, el caso es que este hombre tenía un trauma en la cabeza bastante serio. Si bien es que con esa educación tan religiosa, pues con tantos límites, sin poder tener amigos, sin poder masturbarse, sin poder hablar de mujeres, pues a Ed, si ya tenía algo en la cabeza, se le debió ir del todo con esta madre, porque mirad, Henry había tenido la misma educación y finalmente, bueno, se casó antes de ser, antes de morir en aquel incendio en 1944 en la granja. Dentro de las cosas mega súper asquerosas que hay, no sé por qué os cuento este detalle, porque es que me ha impresionado bastante, con las vulvas que quitaba los cuerpos, se las ponía encima de su pene y se ponía ropa interior para travestirse y sentirse mujer. Evidentemente, pues Ed fue detenido, en un principio no quiso hablar, le tuvieron bastantes horas encerrado, se cuenta que también le dieron bastante y confesó que había matado tanto a Mary Hogan como a Bernice Worden. Pensar que la policía se encuentra con todo esto, pelotas de calaveras por todos lados, máscaras de piel, la auténtica casa de los horrores, o sea, reíros de cualquier otro psicópata asesino en serie del que hayáis oído hablar, porque esto es que debió ser tremendo. Uno de los policías que visualizó la escena murió muy joven, tiempo después, y sus más allegados dijeron que había sido del trauma que le había ocasionado ver toda aquella escena en casa de Ed. Como la policía pensaba que todos estos restos de cuerpos que habían encontrado en casa de Ed pertenecían a gente que había matado, él confesó que no. Lo que él declaró fue que él había ido a las tumbas, a los 3 cementerios durante un tiempo y que había robado pues partes de los cuerpos, concretamente pues creo que dijo 9 o 10. En algunos sitios he visto 9, hay prensa que he leído que 10. La policía, pues yo no sé si no se lo creen, no dan crédito, pero el caso es que van a los cementerios, a algunas de las tumbas que Ed reconoce que ha profanado y creo que, bueno, aquí hay un poco de baile de cifras, en unos sitios pone 1, en otros 2, en otros 3. El caso es que la policía, da igual, con que sea 1 nos vale. La policía abre la tumba y comprueban que evidentemente falta un cuerpo. Por lo tanto, dan como veraz la información que cuenta Ed y simplemente pues confiesa haber matado a 2 personas. Pensad también que Ed, si hubiera confesado más asesinatos, pues el asesinato estaba más penado que el profanar una tumba, realmente estaban ya muertos, ¿vale? Aquí es cuando la prensa y los medios de comunicación empiezan a contar la noticia, esto se convierte en una auténtica bomba, el pueblo, pues ya os podéis imaginar por lo que es conocido y seguirá siendo conocido toda su vida, y empiezan a hacer distintas teorías que son las que os he comentado antes, de por qué una persona llega a hacer este tipo de cosas. Primero, que los médicos pues le diagnosticaron una esquizofrenia que muy probable sí que tenía y que tal vez se vio agravada por la educación y la humillación que Augusta le profería a su hijo. Otra de las teorías es que en realidad él quería ser mujer, otra es que estaba enamorado de su madre, hay muchísimas teorías, no se sabe. Debido a esta enfermedad mental que tenía, pues no fue llevado a prisión y fue trasladado a un centro psiquiátrico donde permaneció unos años hasta que ya los médicos determinaron que ya podía ir a juicio. Lo que sí pidieron sus abogados es que no fuera juzgado por ningún jurado popular, evidentemente pues porque esto ya era súper conocido y van a estar bastante influenciados. En este juicio, el primer juicio al que atendió, que fue por el de Bernice, allí confesó haber asesinado a Mary y a Bernice dice que no recuerda, pues que se le había ido la olla y bueno, que no estaba bien de la cabeza y que no recuerda nada, que él recuerda coger una pistola pero que no recuerda ni haber disparado. Si lo ha hecho ha sido por equivocación. Se iba a haber celebrado otro juicio por el asesinato de Mary, pero como ya había confesado y otro juicio salía muy caro,
Pues con esta confesión ya lo tenían bastante claro, así que le declararon culpable de asesinato en primer grado. Esta sentencia fue revocada porque se vio que Ed realmente no estaba nada bien de la cabeza y fue trasladado otra vez al hospital psiquiátrico, pues donde había permanecido parte de su vida. Todos los médicos y los miembros que trabajaban en este psiquiátrico confesaron que, bueno, pues contaron tiempo después que Ed había sido un preso modelo, no había puesto muchas trabas. Y sí que había un dato curioso, y es que cada vez que había luna llena era como que le salían esas ganas de atacar a mujeres, y entonces le comentaba a los médicos, a los psiquiatras, todo lo que le quería hacer a las mujeres, básicamente. Y era siempre en luna llena. Puede estar asociado con el tema de la feminidad, de la fertilidad, no sabemos, es bastante curioso. Cuando Ed volvió al psiquiátrico ya tenía 62 años, estuvo unos años más, bastantes años más, hasta 1984, cuando falleció de una insuficiencia respiratoria debido a un cáncer de pulmón que tenía. Fue enterrado en uno de los cementerios que él había profanado junto a la tumba de su madre. La gente empezó a peregrinar un poco, ya sabéis, este tema de fascinación por los asesinos en serie, se acercaban hasta la tumba, que bueno, tú te puedes acercar hasta una tumba, pero no te lleves una piedrita como souvenir. La gente se empezaba a llevar piedras, hasta que en un momento, pues lo que es la piedra lápida, donde, es que lo llamo lápida, pero sí, puede ser, ¿no?, donde ponen el nombre de la persona, cuando ha nacido y cuando ha fallecido, y directamente había desaparecido. Lo encontró la policía tiempo después y dijeron, nos lo llevamos a la oficina del sheriff, y eso, junto con todas las pruebas que habían encontrado, desaparecieron, las hicieron desaparecer, tal vez por un poco por respeto a las víctimas, igual que la policía tampoco abrió muchas más tumbas. Con que abrieran una y encontraran un cuerpo, pues decidieron que no iban a abrir más por respeto a los familiares, y por ese tema pues hicieron desaparecer todo. Que fijaos ahora, con toda la tecnología que hay, pues a lo mejor realmente se hubiera sabido a quién pertenecían todas esas calaveras, porque evidentemente él decía que había profanado 9, pero había muchos más trozos de cuerpos en su casa de 9 personas. Nunca se supo si estos cazadores, la babysitter y la chica que volvía del colegio habían sido secuestrados por Ed. La policía cree que sí, que hubo muchas más víctimas de las que, bueno, se le atribuyen. Y ahí se quedó Ed, junto al amor de su vida, enterrado en Plainfield, y pues muy cerquita también de donde están enterradas Mary Hogan y Bernice Worden. Una de ellas sí tiene la piedra de, bueno, pues la piedra esta memorial, es que no sé, me estoy inventando el término porque no tengo mucha idea, pero ya sabéis a qué me refiero. Y la otra, pues tal vez por preservar su intimidad y que la gente no fuera allí, no está enterrada allí, pero no está señalada. La casa de Ed pues fue prevista para subasta, y un día antes de la subasta misteriosamente desapareció. Se dice que fueron los vecinos del pueblo porque no querían tener ningún tipo de vínculo, pues eso, que su pueblo estuviera vinculado a estos hechos tan atroces que pasaron en este pueblo, y bueno, pues trataron de evitarlo. Lo que sí pudieron subastar fue el coche. El coche lo compró un señor que, bueno, iba feria por feria cobrando 25 céntimos a la gente para, pues como un divertimento, hasta que la policía le chapó el garito y le dijeron, guapo, esto está un poquito mal, va a ser que no. Nada se sabe del coche, la finca está, bueno, pues ya os digo, se quemó, no hay nada en la finca, no se ha vuelto a construir. También es muy típico eso en Estados Unidos, ¿eh? Cuando ocurre una masacre, muchas veces lo que hacen es tirarlo fuera y ahí se queda nada, solar, y se olvida. O intentan por lo menos que la gente olvide el caso. Sobre el carnicero de Plainfield se han hecho muchísimas películas: La matanza de Texas, Psicosis, El silencio de los corderos. Todas ellas, pues bueno, pues retratan la personalidad de Edward. Os contaba que en su habitación apareció una mecedora. En Psicosis sabéis que hay una mecedora. Hay una frase que dicen en la película que dice el supuesto Edward: como ya sabéis, el mejor amigo de un hombre es su madre. Así que ya con esto ya
ya tenéis muy claro la relación que tenía este señor tan poco normal con su madre y dónde acabó todo. Un caso que hay 20.000 documentales, ya os digo, están las películas, hay versiones 1000. Es que no sé, yo no sé cómo describir este caso, porque creo que es de los casos que he visto, de los que he cubierto y de verdad de los que me he informado, creo que es el más asqueroso, psicótico y pirada de olla y grotesco y de todo. Mira, creo que grotesco era la palabra que iba a usar al principio que no me salía. Este ha sido el caso de Ed. Yo no sé cómo a este señor no le cogieron antes, cómo pudo acabar con tanta gente, cómo no se pudo investigar más. Sí, no había autopsias, pero es lo que nos tenemos que comer un montón de años después, porque era lo que había. Y así se queda la historia de hoy. Gracias una semana más por estar, gracias a Dimecres por la sugerencia del tema. Y os recuerdo a todos que tenéis mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, tenéis mi página web masalladelcrimen.com. Allí colgaré más imágenes sobre este caso, os contaré un poquito más y cualquier cosa tenéis los comentarios, me podéis sugerir temas de verdad. Comentarios desagradables, pues es que directamente ni os molestéis porque los borro, no los contesto. Entonces, pues nada, os podéis estar perdiendo el tiempo que no vais a tener respuesta. A los demás que apoyáis y que de verdad que perdéis un ratito de tiempo en dejar vuestro comentario, muchísimas gracias, gracias de corazón. Nos vemos la semana que viene con otro caso más en Más allá del crimen. Un beso a todos.